Hola familia, hola Ipso. Estamos muy felices que seas parte de nuestra reunión. Sabemos que será un tiempo de gran bendición para tu vida y para la de tu familia. A continuación te dejamos toda la info de lo que se viene. No te pierdas nada. Es nuestro deseo que este sea un tiempo para disfrutar de la alabanza y la palabra. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y de compartir la palabra a todos los que conozcas. ¡Bendiciones! Nuestra iglesia es una luz en la oscuridad. Todos los creyentes han sido llamados a hacer una diferencia en el mundo, a amar a Dios completamente y a ser discípulos de todas las naciones. Pero en este mundo ocupado, bullicioso y dinámico, se nos puede hacer difícil orar, leer la palabra, mostrar el amor de Dios en nuestros matrimonios, familias, vecinos y compañeros de trabajo. Sabemos que estás aquí porque quieres ser parte de la misión de Dios para la tierra. ¿Quiere experimentar la vida abundante? ¿Está buscando conectar su fe con cada parte de su vida todos los días de la semana? Por esa razón, nuestra iglesia se ha suscrito a Right Now Media y está disponible gratuitamente para cada miembro de la iglesia. Usted tendrá acceso a más de 10,000 videos de estudios bíblicos acerca de la crianza de los hijos, el matrimonio, las finanzas, discipulado, liderazgo y muchos otros temas. Los videos se pueden usar como estudios bíblicos en sus grupos en casa o para su devocional personal. También contamos con una enorme biblioteca de programas para niños. Nos encantaría ver que cada miembro de nuestra iglesia use Right Now Media. Líderes de grupos en casas para adultos, para jóvenes, usando estos excelentes estudios bíblicos. Familias que pasan tiempo de calidad juntos teniendo un estudio devocional para aprender a criar sus hijos aplicando la palabra de Dios en cada área de sus vidas. Hay algo para todos. Queremos ayudarle a crecer como discípulo de Cristo en cualquier campo misionero al que Dios le ha llamado. Creemos que este recurso gratuito ayudará a equiparle para vivir su fe en todas las áreas de su vida. Todos los días de la semana estamos de su lado y Dios está de su lado. Él quiere fortalecerle para vivir para Él. Juntos podemos ser una luz en la oscuridad, una ciudad asentada sobre un monte. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré
en este día. La paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia. Y qué bueno es un domingo más, una vez más, encontrarnos de esta manera, una manera dual, ¿no? Una manera donde en este momento que estás viendo este video, si lo estás viendo el mismo día domingo, estamos de manera presencial, pero qué bueno que es también reunirnos alrededor de su palabra de esta manera, virtual, reconociendo, sea virtual o presencialmente, lo mismo, que su palabra es verdad y vida eterna para todos nosotros. Bendito Dios. Para los hermanos que no nos pudieron acompañar, quiero decirles que el domingo pasado 14 personas nuevas estuvieron por primera vez en nuestro lugar, en este templo, y damos gracias al Señor, algunas de ellas por primera vez en una iglesia. Oremos por ellas, para que el Señor las bendiga, para que el Señor las siga sosteniendo. Damos gracias al Señor por poder hacerlo. Y en el día de hoy vamos a reflexionar alrededor de su palabra y nos acercaremos a nuestras palabras. ¿Cómo usamos nuestras palabras? En la parábola del sembrador, Jesús, hablando de la palabra, dijo que eran como semillas. Esas semillas que nosotros tiramos, esas semillas que nosotros esparcimos. Y las palabras, sean buenas o malas, siempre encuentran algún lugar, algún corazón donde van tomando forma. Todos nosotros hemos sido sembrados de palabras. Y todos nosotros también, si nuestros años van creciendo, también sembramos a otros con nuestras palabras. Esta es una realidad. Es por eso que en Santiago, el capítulo 3 de Santiago, nos va a hablar acerca de un miembro pequeño, ¿no? Para los que conocen la Escritura, reconocerán que estoy hablando acerca de la lengua, que va a decir: un miembro tan pequeño se jacta de tantas cosas. Y también va a decir que muchos, en este caso, no pueden domar la lengua. Parece ser algo indomable. De hecho, ustedes lo verán ahora en la placa, Santiago 3, versículos 9 y 10 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Parece ser que con nuestra boca podemos hacer ambas cosas. Parece que podemos bendecir, pero que parece que también podemos maldecir. De hecho, de niño, cuando íbamos creciendo, se nos oía decir, cuando decíamos algo incorrecto, se nos decía: eso no se dice. Y crecíamos de alguna manera con algún límite en nuestras palabras, pero yo creo que al pasar el tiempo hemos caído en un relativismo lingüístico del lenguaje. Y cuando eso se hace partícipe de nuestra vida, parece que la bendición y la maldición pueden salir de un mismo lugar. Y Santiago dice: no tiene que ser así. No tiene que ser de esta manera. Nuestra boca puede ser un instrumento de bendición, pero también parece ser que puede ser de maldición. Con nuestras palabras podemos animar a alguien, consolar a alguien, orientar a alguien, alegrarle el día a alguien, instruir a otra persona. Pero parece que también podemos mentir, podemos insultar, despreciar, ofender. Y cuando uno mira esto, vemos que en nuestras palabras hay un poder, hay algo que puede dar vida o muerte, como dice la palabra de Dios en el libro a los Proverbios. Pero nuestras palabras, y en esto me quiero detener, nuestras palabras tienen que ser de bendición. Mis palabras tienen que ser de bendición. La palabra bendecir proviene de un verbo latino que significa benedicere, o sea, decir bien, es hablar bien.
Estas palabras corresponden al término hebreo barak, bendecir, o beraká, que tiene que ver con bendición, pero es muy interesante que la raíz de este verbo tiene que ver con fecundidad. Y esa fecundidad es por la probabilidad que tienen nuestras palabras en germinar en otras personas. Es por eso que cuando nosotros hablamos, decimos, manifestamos, bendecimos, hay posibilidad de vida. Nos vamos a acercar a estas palabras de bendición. Voy a tratar de hacerlo en 3 unidades o en 3 bloques este sermón. En primer lugar, ¿de dónde procede la bendición? En segundo lugar, ¿cómo nosotros como padres podemos bendecir? Padre, madre, podemos bendecir. Y en tercer lugar, vamos a hablar de esa bendición que Dios puede dar a través de nosotros. Y para este primer tiempo voy a invitar a abrir la Biblia en Génesis capítulo 12. Yo la tengo aquí justamente en ese pasaje, en los versículos 12, en el capítulo 12, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entre tantas cosas que podemos sacar de este pasaje, solamente me voy a quedar en el tema de la bendición. ¿Dónde comienza esta bendición? En el texto Dios le va a decir a Abraham: vete de tu tierra, te bendeciré. El versículo 2, y serás bendición. Y el versículo 3 va a decir: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria sea al Señor. Cuando uno mira, acá hay 2 consideraciones. Abraham es un recipiente de la bendición de Dios, pero a su vez es un canal de la bendición de Dios para otros. Ya el texto mismo lo expresa: te bendeciré. Hay algo como un recipiente, pero serás bendición. Eso significa algo que es mucho más amplio, que estaremos viendo. La bendición comienza en Dios y no hay otro lugar donde encontramos que Abraham recibe esta bendición del Señor. Dios es fuente de toda bendición. Te bendeciré y serás bendición. Así lo dice a este patriarca. La bendición que recibe Abraham tiene algunos parámetros, pero entre los parámetros que tiene es la obediencia a Dios. Abraham no solo cree en Dios, le cree a Dios, va a creerle a Él, y justamente por creerle a Dios vivirá de una manera donde accionará. Recuerden que hace algunos sermones atrás vemos que Abraham tiene estas 3 condiciones: tiene la capacidad de oír, tiene la capacidad de creer y tiene la capacidad de actuar. Y ahí, en este resumen, Dios viene con su bendición. Y es a través de la obediencia. Constantemente Abraham fue probado en la obediencia, aún desde su llamado: vete de tu tierra. Y él tiene que irse de la tierra. Hay un acto de obediencia en ese caso: deja a tu padre. Otro acto de obediencia: entrega a tu hijo. Otro acto de obediencia, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 22, cuando él tiene que entregar a Isaac, su único hijo, tiene que entregarlo. Y cuando él lo va a ofrecer, y luego de que Dios le dice: detén tu mano, y ahí es cuando encuentra un carnero, y ahí entiende de que Dios es el proveedor. Y entonces dijo: Jehová Jireh. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo,
tu único hijo. De cierto, escuche esto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí, una vez más, está esta promesa: en ti serán benditas todas las familias. Es algo que le desborda al mismo Abraham. Está desbordado de esta situación. Es algo que va a ser bendito todo. Está desbordado porque la bendición de Dios es así. Pero va a decir: por cuanto has obedecido mi voz. Cuando uno mira la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, dice: todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres a la voz de Dios. Parece que las bendiciones vienen y nos alcanzan. ¿Cuándo? Cuando oímos al Señor. Por eso el mismo salmista lo tenía en claro en el Salmo 37, versículos 25 y 26. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, escuche esto, y su descendencia es para bendición. La descendencia es para bendición. Qué lindo cuando hay padres, madres que se aferran al Señor, oyen la voz de Dios, viven una vida cristiana. La bendición de Dios les desbordará a ustedes y llegará a la descendencia. Alabo el nombre del Señor, porque en mi caso, sin duda, por la fe de mis padres, recibo la bendición de Dios, pero anhelo que mi hija también reciba la bendición de Dios por medio de que yo también oiga y obedezca la voz del Señor. La bendición nace en el Señor, la bendición nace en Él y la recibimos en Cristo Jesús. Así dice su palabra el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 1, el versículo 3, dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido por medio de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Dios, por medio de Jesucristo, nos bendice a cada uno de nosotros. Y yo debo, en primer lugar, entender que la bendición viene de Dios. La bendición viene de Él. Cuando Pedro estaba en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, también le va a decir a las personas que se reunieron cuando Dios había sanado a un cojo de nacimiento. Él les va a decir esto en el capítulo 3, versículo 26. A vosotros primeramente, Dios está hablando con los propios paisanos, con los judíos. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿no? Ahí es cuando lo levanta en la resurrección, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Pedro tenía en claro, como Pablo lo tenía en claro después, que la bendición venía por medio de Jesucristo. Tener a Cristo en el corazón hace que en nuestra vida esté la bendición de Dios. Si Dios está en nuestra vida, la bendición de Dios está con nosotros. Es por eso que siempre repetimos y decimos: debes recibir a Cristo en tu corazón y no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Hoy debes pedirle a Jesús: entra en mi vida, para que cuando venga Cristo a tu vida, la mayor bendición y el regalo de la vida eterna te venga ayornada de una bendición que llegue a tu descendencia. La bendición comienza en el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch atah b'shem Adonai, decía el Salmo 118. Pero también fue cuando entró Jesús. Bendito el que viene, bendiciones el que viene. Hosana, oh sálvanos, bendito que vienes en el nombre del Señor.
Jesús es tu bendición. Jesús es mi bendición. En Cristo está la bendición. Vivamos en Él. Alabo el nombre del Señor. Pero esta bendición que Dios le dio a Abraham, Pablo nos va a mostrar que entra en la historia por medio de este hombre lleno de fe. Entra en la historia y se transmite de generación en generación hasta nuestros días, Y yo voy a invitar a abrir la palabra de Dios, ustedes lo van a ver aquí en la placa, y voy a leer una versión que estuve investigando, Nueva Biblia Viva, en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios de esta manera: Dios aceptó a Abraham porque éste creyó en Dios. Fíjense la fe, observemos la fe. Esto significa que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen plena fe en Dios. Además, las Escrituras preveían el tiempo en que Dios salvaría también a los gentiles por medio de la fe. Esto es a nosotros. Dios le declaró esto a Abraham cuando le dijo: por medio de ti bendeciré a todas las naciones. Y el versículo 9 de manera particular dice: los que confían en Dios, pues reciben las mismas bendiciones que Abraham recibió como hombre creyente. Gloria a Dios. Los que confían en Dios reciben, dice el texto, las mismas bendiciones que Abraham recibió. Alabo el nombre de Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, lo dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8. En Él no hay sombra, no hay mudanza de variación, lo dice Santiago capítulo 1. Encontramos el mismo Dios. Y cuando yo puedo creer, todo creyente recibe la bendición en herencia y no es para sí mismo, sino que como en primer lugar recipiente, pero luego para poder darla. Pedro lo decía: bendecid, pues habéis sido llamados a heredar bendición. En primer lugar, debemos entender que la bendición proviene de Dios, y Dios todo lo que dice del hombre es bueno. Dios te bendice con las palabras. Dios te bendice cada día. Es por eso que no puedo arrancar un día sin pedir la bendición de Dios, porque la necesitamos todos los días. Pero en segundo lugar, quiero hablar de las bendiciones que nosotros podemos dar con nuestras palabras, como los padres, como las madres también pueden bendecir a sus hijos. ¿Cómo pueden bendecir su descendencia? Insisto, quisiera poder hablar las palabras que hemos recibido. Recordemos que las palabras son fecundas, tienen la posibilidad de dar vida en las otras personas. Y quiero referirme a una palabra de bendición que encontramos en la Biblia, y vamos a ver qué tipo de palabra reciben. Al final de sus días, Jacob, ¿no? Recuerde, Abraham, Isaac, Jacob. Al final de sus días, cuando ya estaba en su lecho de muerte, llama a todos sus hijos, y algo muy común era hablar de ellos, hablar a cada uno de ellos y dar la bendición. De hecho, él mismo la había arrebatado a Esaú. Le arrebató la bendición en complicidad con su madre, con Rebeca. Le arrebató y se la pidió a Isaac. Y es así cuando llega ahora el final de los días de Jacob. Y cuando uno mira en esto, yo imagino a todos sus hijos, sus 12 hijos ahí delante, diciendo: bueno, ¿cuál va a ser la bendición que me dará a mí? ¿Cuáles van a ser esas últimas palabras que dirá mi vida? Vamos a ir a Génesis capítulo 49. En Génesis capítulo 49, y voy a leer algunos versículos salteados en este caso, pero dice desde el versículo 1: y llamó Jacob a sus hijos, ¿no? Ahí está el llamado, y les dijo: juntaos, y os declararé lo que
os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y ahí comienza el versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Pero va a decir, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! No es hasta el cuarto hijo donde encontramos una palabra de bendición. Versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga en Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa de su hijo su asna, lavó el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto. Sus ojos rojos de vino y sus dientes blanco como la leche. Aquí hay una bendición. Jacob bendice a Judá, su cuarto hijo, y es de la tribu de Judá, donde viene el rey David y donde viene Jesús. Pero los tres primeros, parece que no hay tanta bendición. Pero me quiero detener y voy a invitar a que pasemos al versículo 14, porque sobre este hijo me quiero detener. A Isacar le dice poco, pero el versículo 14 dice, Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Paso al versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Y uno, cuando lo lee todo, dice, qué manera de bendecir. ¿No? Uno observa el hecho y dice, qué manera. Me quiero detener en Isacar. Me quiero detener en él. ¿Qué bendición puede haber cuando le dice asno fuerte? ¿Qué bendición puede haber ahí? El asno era un animal de carga. El asno era para el trabajo. El asno era puesto al servicio. El asno era eso al cual la Biblia misma lo define: sin entendimiento. Así le dice Jacob, el Salmo 32:9. Va a decir, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Asno, mulo, carga. Palabras que vinieron sobre este hijo. ¿Cuántas veces han oído esa palabra? Asno, burro, burra. ¿Cuántas veces han oído esas palabras? Sin entendimiento. ¿Cuántas veces hemos oído expresiones como vos no entendés, sos un burro, solo vas a hacer trabajo de carga, nunca vas a hacer otra cosa, otros te llevarán? Tremendo. Asno fuerte. A vos te tienen que sujetar. Muchas veces se da eso y pasan los años y parece que esas palabras cobraron vida en muchas personas, y muchas personas se les oye decir, no sirvo, no sé, no puedo. Y lo he visto a la hora del servicio al Señor, a la hora de servir en la iglesia. ¿Cuánto les cuesta a muchos aceptar los dones? Y lo primero que tienen que resolver es el no. No.
Proverbios capítulo 26, versículo 3 dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, hay que sujetarlo, y la vara para la espalda del necio. ¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo salir de esta situación? Cuando le han dicho a él, a Isacar, tú eres un asno. Y la manera de salir es con palabras de bendición. Y la Biblia nos deja este ejemplo. Jacob no es el único que bendice a las 12 tribus. También lo hace Moisés. Moisés también habla. Es por eso que en el capítulo 33 del libro de Deuteronomio vamos a encontrar estas bendiciones que Moisés da sobre las tribus. Y desde el versículo 1 dice la palabra de Dios: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Versículo 6 va a decir: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Bendice con las palabras. Pero el versículo sobre Isacar 18 y 19, que está unido a Zabulón le dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres. Pero ahí va a hablar de Isacar. Dice: y tú, Isacar, en tus tiendas, escuche esto, llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual tomarán de la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Dios habla hoy, dice: llamarán a las naciones al monte y allí ofrecerán los sacrificios requeridos. Disfrutarán de la riqueza de los mares y de los tesoros ocultos de las playas. Nueva versión internacional dice: invitarán a los pueblos a subir a la montaña para ofrecer sacrificios allí de justicia. Disfrutarán de la abundancia del mar y de los tesoros escondidos en la arena. Moisés bendice. Moisés pronuncia una nueva palabra. Moisés pronuncia una bendición sobre Isacar, el que le habían dicho asno fuerte. Moisés dice algo distinto y ni siquiera le dice: mirá, a vos te dijeron que eras un asno. No se queda en el pasado. Planta una palabra nueva. Y esa palabra nueva es una palabra de bendición, y va a hablar bien de Isacar. Y va a hablar bien. Y es interesante que no se queda en aquello que le va a decir: eres un asno sin entendimiento. No. Ahora, cuando uno mira después de esta bendición, es Isacar quien tiene mayor entendimiento que todos. En un momento cuando David es proclamado rey, no en Hebrón, sino sobre todo Israel, a él vienen de todas las tribus. Y de todas las tribus vienen miles de personas que los ponen las tribus a disposición de David para luchar, para estar preparados para la guerra. Pero ¿saben qué? Hay una sola tribu que no envía personas para luchar. Envía solo 200 personas. Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, alabo el nombre de Dios, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Glorioso Dios, que le dijeron asno y sin entendimiento, pero cuando vino la bendición de Dios, cuando las palabras fueron sanadoras, ahora todos seguían, porque los entendidos son los de Isacar. Alabo el nombre del Señor. Y muchas veces han dicho palabras, pero Dios habla de nosotros. Y Dios habla bien de nosotros. Son los de Isacar los que vamos a encontrar en el Apocalipsis, los millares que van a estar en el cielo. Las palabras nuestras pueden bendecir, y si han dicho palabras malas sobre tu vida, tal vez no te han dicho asno fuerte, tal vez no te han dicho eso, pero Dios puede transformar tu vida.
Alabo el nombre de Dios. Dios tiene palabras de bendición para ti. Pero en tercer lugar, podemos pedir la bendición de Dios para otras personas. Y vamos a ir a una de las bendiciones que son tan particulares en la Biblia que todos la hemos conocido. De hecho, ha salido en el anuncio de la placa y dice la palabra de Dios en Números capítulo 6, versículos 22 al 26. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Hay que hablar, hay que fecundar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición de Dios no es algo propio de lo sacerdotal, de ninguna manera. De alguna forma, todos nosotros podemos también ser recipientes y canales de la bendición de Dios. Ya hemos visto en el caso de Moisés y en el caso de Jacob que la bendición está ahí en la boca de Moisés. Pero también entre los hermanos encontramos que en la Biblia se bendicen. ¿Cuánto hace que no bendecís a tu hermano? Tu hermano carnal, tu hermano en la iglesia, bendecir. De hecho, cuando Rebeca se va a ir a conocer a Isaac y tiene que salir de su tienda, sus hermanos son las que la bendicen. Dice Génesis 24, 60 y 61, dice: y dijeron bien sobre Rebeca, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Fíjense que los hermanos la bendicen. Le van a bendecir, una mirada hacia adelante. En la Biblia encontramos que los reyes bendicen, que los sacerdotes bendicen. Pero la bendición que encontramos aquí en Números es una bendición que solo Dios da. En esta bendición encontramos que hay una construcción en el hebreo. Hay verbo, hay un predicado, hay un verbo de nuevo. Y así está en las tres veces encontramos el nombre divino: Jehová, 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 el Señor, el Señor, el Señor, como fuente de toda bendición. Jehová te bendiga. No se encuentra en la Biblia ninguna otra estructura de esta manera, aunque sí encontramos otras bendiciones que las voy a dejar en el estudio para que a partir del día de mañana lo puedan ver. En las bendiciones que encontramos, lo primero que dice es: el Señor te bendiga y te guarde. En primer lugar, bendecir es incrementar la vida de los hombres. Dios te bendiga. Guardar es protegerla contra toda amenaza. Dos acciones que se complementan. Qué lindo es poder decir: Jehová te bendiga. Si uno tiene la bendición de Dios, eso transforma las cosas. Jehová te bendiga y te guarde. En primer lugar. En segundo lugar, dice: el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. Está diciendo en los proverbios. Nosotros encontramos en las escrituras que hablan de la mirada del rey, que permite ver de antemano si va a haber una respuesta favorable o no favorable. Y cuando dice: el Señor haga brillar su rostro sobre ti, tiene que ver con esa benevolencia de Dios. De antemano, que esté sobre tu vida. Pero también le dice: el Señor te muestre su rostro y te llene de su paz. Cuánta necesaria en este tiempo. Es cuando tiene que ver el Señor te muestre su rostro. Es la imagen de la mirada de aquel que se levanta para fijarse en quién está entrando, en quién está llegando, para interesarse por él. Y le dice: que Dios se interese por ti y te llene de su paz.
Esta triple repetición, el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer, el Señor haga brillar, habla de que la bendición proviene de Dios, lo que hablábamos en el primer punto. Uno tiene que entender que la bendición es de Dios y es para nosotros. Cuando uno mira la Escritura, el Salmo 67 desarrolla esta bendición y le da un sentido más amplio. Y con esto quiero ir cerrando esta palabra en este día. Y voy a invitar a abrir el Salmo 67. Y el Salmo 67 dice en los primeros versículos: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Silencio, Selah, pausa. No sigamos. Vamos a volver a leerlo. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Y nos bendiga. Amén. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. Tiene que ver con conceder el favor, recuerde, Números. Pero ahí es donde se va a ampliar, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La bendición de Dios. Cuando uno mira este salmo, la bendición de Dios es para que sea conocido en toda la tierra el camino de Dios. Por eso que cuando viene la bendición de Dios, parece, siguiendo este salmo, yo me transformo en señal para otros, en anuncio, en presagio de que Dios es bendición. Por eso que cuando uno mira, como decíamos al principio, uno no solamente es recipiente de la bendición de Dios, déjala correr a través de tu vida, que llegue a otros. Bendice con tus palabras. Debemos bendecir, aunque podamos bendecir y maldecir con nuestra boca, como decía Santiago. Debemos bendecir. La palabra de Dios dice, y lo decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, el versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación y según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Palabras de bendición, las que edifiquen y no destruyan. Palabras que tienen que ver en un momento adecuado, justo, lo cual va a decir Proverbios, que la palabra dicha a tiempo, cuán agradable es. Fuera de tiempo no es tan agradable, por eso que uno tiene que hablar lo justo, lo necesario. Hablemos cuando es necesario hacerlo. Porque la Escritura sigue diciendo en las muchas palabras, no falta el pecado. Aquellos que hablan y hablan y hablan, cuidado, la Biblia está diciendo, no falta el pecado. Y va a decir el mismo Proverbios 10:19, mas el que refrena sus labios es prudente. No solo eso, responder con amabilidad. La blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y también que nuestras palabras traigan alegría al corazón de los que nos rodean. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Cuán buena es. Que nuestras palabras sean palabras de bendición, sean palabras de bien, que produzcan toda clase de bendiciones. Nuestras palabras al bendecir son fecundas. Bendigamos. Bendigamos. Es por eso que quiero cerrar esta palabra con 3 desafíos. 3 desafíos. Y los voy a nombrar simplemente. Te voy a invitar a que puedas bendecir a más de una persona hoy, cuando estás escuchando esta palabra y en la semana. Te invito a bendecir. Que le puedas grabar un salmo leyéndolo, se lo grabas en un audio y se lo mandas. Quiero bendecirte con estas palabras. Recuerden que la bendición viene de Dios. ¿Cuántos se animan? Primer desafío. Es para aquel que lo quiera tomar y quiera bendecir a otro. Quiera hablar bien de otro. Puedes hacerlo. En segundo lugar,
Quiero animarte a que te bendigas, bendecirte. Hay muchas personas que hablan mal de sí mismo. Hablan mal de ellos. No puedo, no. Fueron maldecidos. Asnos, le dijeron. Te invito a que te bendigas. Si estás ahí solo, bendecite. Podés decirle a Dios, yo quiero bendecirme, pedirle a Dios. Léete un salmo para vos y bendecí tu vida. Y en tercer lugar, yo quiero invitarte a que bendigas nuestra congregación, Ipso. Por eso esta prédica es más que nada para los hermanos. Que bendigas a Ipso, que hables bien de Ipso. Y para esto te invito a que lo escribas en el Facebook, que está saliendo aquí abajo. Justamente está saliendo el tema del Facebook. Escribe ahí, di una bendición sobre Ipso. Que resplandezca, que sigan muchos conociendo a Dios. Bendícela. Vamos a bendecir a nuestra iglesia, que es la iglesia de Cristo. Vamos a bendecir a nuestra casa, que es el templo del Señor. Vamos a bendecirla. Vamos a hablar bien. Vamos a creer de que en toda palabra que venga de bendición hay fecundidad. Y que Dios hará su obra en medio de nosotros. ¿Para qué? Justamente lo que dice el Salmo 67, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que nuestras palabras sean para bendecir. Vamos a orar. Mi alma te alaba, Señor, en este día, dándote gloria y honra a ti. Gracias, porque tú hablas bien de nosotros y nos bendices con toda bendición espiritual. Esa bendición de Dios que por tener a Cristo en nuestra vida la recibimos. Amén. La recibimos y decimos amén. Y somos benditos porque Cristo está en nuestra vida. Oh Señor amado, gracias en primer lugar. Señor, en segundo lugar, quiero orar en este día por todas aquellas palabras equívocas, aquellas palabras que frenaron a las personas. Aquellos que, como a Isaacar, le dijeron sin entendimiento, asno, pero que la bendición de Dios rompió esas palabras. Alabo el nombre de Dios. Y que después todos se guiaban por el entendimiento de los de Isaacar. Gloria al nombre del Señor. Señor, que en este tiempo las personas puedan bendecirse y bendecir a los demás. Pero Señor, que sobre todas las cosas tomemos esta semana para bendecirnos unos a otros y bendecir a la iglesia Ipso. Iglesia Bautista Zona Oeste, te bendigo. Alabo el nombre de Dios. Iglesia Bautista Zona Oeste, digo, será señal y presagio de Dios en medio de esta comunidad. Te bendigo. Hablo bien de la congregación y hablo bien de los hermanos y hablo bien de cada familia y digo, son una bendición del Señor. Hablo bien y digo, la bendición de Dios nos acompañará hasta el regreso de Cristo en gloria. Bendice la iglesia, Señor, y a ti la gloria para que todos conozcan el camino del Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. ¿Cuánto más puedo decirte ahora? Dios te bendiga. Dios te bendiga, porque son las palabras de Dios. Dios te bendiga. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla